Sí, bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué les digo? Tal vez va a ser un poco cansado y todo, pero es necesario. Yo lo que quiero es que ustedes tengan claridad en el contenido del curso y por qué lo van a estudiar. Eso es todo. Entonces, ¿qué les digo? Es cuestión de escuchar y todo y luego consultar. El plan de curso dice tiene información general, el nombre del curso, el código, el plan de estudios, requisitos, el curso, matemáticas 2, la escuela de economía, área profesional, ciclo quinto, primer semestre 2023. Ahí tienen mi nombre. Ese es mi nombre. Y en los periodos de docencia directa. Se ha calculado que posiblemente lleguemos a impartir 36 periodos de clase. Ojalá no haya interrupciones, ojalá nada, entonces llegaríamos a 36, bastante justo, pero es lo que nos permite y todo. Esperemos de que no haya dificultades en el desarrollo del semestre, todo bien. Pues ahí tienen entonces la carátula del plan de curso. Pero hay una breve descripción que les digo que es necesario tener toda vez de que es necesario saber, porque alguien de repente, mire, ¿y qué curso de estadística? ¿Y qué es estadística? Y a veces, pues estadística es un curso, como una respuesta así tan vaga, ¿no? Pues es un curso que llevamos en la facultad. No, yo creo que un economista o un estudiante de economía debe tener ya fundamentos para expresarse con sus interlocutores. Y ahí esto ayuda pues para hacerse y todo, porque sí, nosotros la estadística se habla por todos lados, pero realmente la hablan porque es necesario, pero no saben su origen, por qué surgió, para qué sirvió, cómo se llevó a cabo. Entonces es necesario que un estudiante tenga claridad de eso. Y ahí está, dice. La palabra statistic proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. Entonces, ahí hay que tener bien claro de que alguien que se llama estadista o se dice ser estadista no es aquel que hace estadística. No, ahí hay un gran equívoco. Ahí dice que yo soy estadista y quiere dar a entender que hace estadística. No es eso. Estadista es aquel que hace estado, aquel que desarrolla políticas públicas, aquel que desarrolla políticas de desarrollo, aquel que hace un buen Estado, un buen gobierno, pero no el gobierno como el que tenemos, pues. Realmente no, eso no es ser gobierno, puede ser pacto de corruptos. Estadística es estadista, es aquel que realmente se preocupa por su país, se preocupa por su pueblo. Ese es ser un estadista. Entonces hay que tener claridad de eso, que la palabra estadística viene de la palabra italiana statistic. Y dice, fue utilizada por primera vez por Guthrie Auswald en 1719 y fue popularizada por Sir John Clare en su obra Informe Estadístico sobre Escocia en 1700. Miren, ya a partir de ahí, de 1700, ya se le da nombre a la estadística. Ya surge nombre, informes estadísticos. Sin embargo, mucho antes del siglo XVIII, la gente utilizaba y registraba datos. O sea, mucho antes de 1700, ya la gente hacía registros, hacía datos. Pero no tenía nombre todavía, pues llevaba controles, llevaba algún tipo de organización, pero hasta ahí no tenía, ¿qué les digo? Noción de qué,
¿cómo le podría llamar a lo que estaba haciendo? Entonces, ahí ya va surgiendo. Luego dice, la estadística gubernamental oficial es tan vieja como la historia registrada. Ya el Estado en aquel entonces ya hacía registros. El Viejo Testamento, dice, contiene varios informes sobre levantamiento de censos. Sí, ya, en aquellas épocas del Viejo Testamento ya se hacían censos. Dice, los gobiernos de los antiguos Babilonia, Egipto y Roma reunieron registros detallados sobre población y recursos. Hacían registros, los egipcios, los babilonios, los romanos, hacían registros de su gente. ¿Por qué? Porque estos eran unos pueblos guerreros en busca de territorio, cómo crecer, cómo agrandar más sus territorios. Y entonces para ir a hacer los enfrentamientos tenían que tener registro cuántos soldados, cuántos guerreros tenían. Entonces hacían registros, ya habían censos para ir a la batalla en busca de territorios. Desde ahí ya se hacía registro. Luego dice, en la Edad Media los gobernantes empezaron a registrar la propiedad de la tierra. Ya en la Edad Media ya había propiedad privada. Ya se registraba la propiedad privada. Y aquí todavía andamos en pleito de propiedad privada. Expropiando a los pobres campesinos que ancestralmente han sido dueños de los terrenos de aquí de Polochic. Quemándoles sus ranchos, quemándoles sus animales, quemándoles sus cultivos para quitarle sus tierras. Imaginen, ya en la Edad Media ya se registra la propiedad. Vean entonces, es ahí que la estadística no es nueva. La estadística tiene siglos de estar, pero fue a partir de 1700 cuando ya empezó a tener claro, ya últimamente, recientemente, o no recientemente, ya el siglo pasado y pues la estadística se ha desarrollado mucho, pues ya es una herramienta que usa programas informáticos bien desarrollados. Se queda uno asombrado de lo que puede hacer esos programas. Bueno, hasta ahí una breve descripción para que vean ustedes pues, que lo que vamos a aprender no es de ahorita, ya tiene siglos de estar en boga. Dice, la importancia de la toma de decisiones. ¿A dónde me lleva la estadística? Pues a la toma de decisiones. Para eso, a la toma de decisiones. En conclusión, eso es lo que requiere. ¿Sí? Dentro de las organizaciones, muchos puestos requieren un conocimiento básico de estadística. Muchos otros puestos, para quien empieza, precisan un sólido conocimiento de los conjuntos de datos y su análisis, o del análisis de informes y estudios basados en la estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier organización, en cualquier institución, necesitamos hacer estadística. A través de los registros, a través de los datos, que se accesan. Y todo para hacer informes, estudios basados en la estadística. Todas las instituciones, las empresas, ¿sí? Necesitan de informes, necesitan de datos, necesitan de información. Dice, sin los procedimientos estadísticos, ninguna organización podría entender la ingente cantidad de datos generados por su actividad. En todas las empresas, en todas las instituciones o en cualquier organización se generan informaciones, se generan datos. Y si no fuera por la estadística no nos daríamos cuenta de lo que generamos. Pues pongo un caso, una recepcionista o recepcionista. Está ingresando expedientes, y en ese ingreso de expedientes está generando información, está generando datos. Pero si no fuera por los métodos estadísticos, no supiera ni qué es lo que está haciendo. Entonces ahí es donde la importancia de la estadística. Dice, el propósito del análisis estadístico es manipular, resumir e investigar datos
con el fin de obtener información útil para la toma de decisiones. El propósito del análisis es manipular. ¿Por qué esa palabrita manipular? Porque realmente va a depender del uso y desuso que se haga de la estadística. Ese es uno de los problemas de la estadística. Todo va a depender del interés que alguien tenga para darle buen uso o mal uso a la estadística. Y lo pueden ver, ya este año ustedes van a tener elecciones electorales y se van a dar cuenta de que en las noticias todos los partidos van en primer lugar, todos los partidos van a ganar. ¿Por qué? Porque hacen sus propias estadísticas o compran encuestas en donde los ponen en el primer lugar. Entonces ahí hay un mal uso para engañar al electorado. Entonces ese es uno de los grandes problemas, la manipulación de los datos. Pero también resume y permite investigar datos. Esa también es la función de la estadística. Dice, en muchas profesiones es importante la recogida y el estudio de datos. Casi en todas las disciplinas hay que recolectar datos. ¿Sí? Hay que recolectar datos para tener información, pues, en todas las disciplinas, no solo en el economista, sino que en todas las profesiones necesitan de información. Las oficinas estadísticas de estadísticas gubernamentales publican cada mes nueva información numérica sobre la inflación y el desempleo. Ahí tenemos el caso del INE. El INE, ¿qué es su función? Recolectar información sobre los costos de los productos básicos para que me proporcione la canasta básica y luego el índice de precios al consumidor y de ahí del índice de precios en la inflación, un indicador bien importante, un indicador que hasta el año pasado no pasaba de 4.20, por ahí se mantenía y ahora la tenemos casi llegando a 2 dígitos, 9.80. Se disparó la inflación. ¿Por qué? Porque no se reportaban los costos como eran. Se manipulaba, la información del INE se manipulaba. Sin embargo, por diversas causas ya no pudieron seguir haciendo eso y ahora pues están dando podría ser la verdad o podría estar encubriendo y la inflación ande ya en los 2 dígitos, ¿verdad? Y todo. Pero eso es una oficina gubernamental que se dedica a la recolección de datos. Dice, quienes se dedican a realizar previsiones, los economistas, los asesores financieros y los que determinan las políticas de una organización y el gobierno estudian estos datos para tomar decisiones basadas en la información obtenida. En todas las profesiones, en todas las oficinas, en todas las organizaciones, en todas las empresas, se recopila información para analizarla, para procesarla y tomar decisiones. A eso finalmente me lleva la estadística, a una buena toma de decisiones. Cualquier gerente de cualquier empresa necesita datos, necesita ver cómo estuvieron las ventas del día anterior, cómo está el inventario, cómo están los costos, cuántas las ventas del día o de la semana, todo eso para que él poder tomar buenas decisiones. Ahí tienen ustedes una breve descripción del curso y la importancia de la estadística, la toma de decisiones, jóvenes. Bueno, luego de esa breve introducción, entraríamos a la programación del curso. Y en nuestro curso, pues, tenemos una introducción